Vamos a revisar por acá el verso 1 que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, Apocalipsis es un libro que se escribe por allá en el año 90 o en la década de los 90 después de Cristo, finalizando el siglo primero. Algunos creen que iniciando el siglo segundo se escribe Apocalipsis, y es un libro fascinante, para algunos aterrador, e incluso lo relacionan muchas veces con catástrofes. Esa es la manera, cuando hay una catástrofe se dice, eso está muy apocalíptico. Y los cristianos decimos muchas cosas desde el libro, y sin embargo muchas veces no sabemos entenderlo. Y sería bueno entrar en una reflexión sobre el libro de Apocalipsis, una lectura suave y de pronto eh, con una aplicación de interpretación para conocer un poco lo que es este libro tan especial. Cuando uno mira este texto, encuentra que al menos tiene 5 frases muy importantes. Este versículo que tenemos aquí, y eso ya es muy sólido para entender la estructura de eh, Apocalipsis, incluso de todo el libro. Entonces vamos a revisarlas, no sé, posiblemente usted ahorita no pueda abrir la Biblia porque va conduciendo o ya está entrando a la oficina o ya está en la oficina, pero le quiero mencionar las 5 frases sumamente importantes de Apocalipsis, y sí quiero que esté muy atento, preste harta atención para ello. La primera es la revelación de Jesucristo. Esta sería la primera frase importante allí. La segunda, que Dios le dio. Esa sería la segunda. La tercera, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esa es la tercera. La cuarta, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Y la quinta, a su siervo Juan. Esa última hay que dividirla en dos, y la declaró enviándola por medio de su ángel, porque esa es una acción, y la otra es a su siervo Juan. Entonces, si cogiéramos estas 5 frases y les pusiéramos unos literales A, B, C, D y E, bueno, no funciona así porque sería lineal. Entonces hay algo dentro de los libros de la literatura bíblica que se llama la escritura concéntrica. Y la escritura concéntrica es que 5 frases como estas tienen un centro. El centro sería el 3 o el ABC, y luego se devolvería hacia afuera. BA. Bueno, otra vez. Lo que haríamos era tomar las 5 frases y señalarlas como la primera A, la revelación de Jesucristo. La segunda B, que Dios le dio. La tercera C, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ese sería el centro, porque es la tercera, faltan 2. Y se devolvería. Entonces, en el quiasmo se vuelve a usar B, tal vez con comilla, y la declaró enviándola por medio de su ángel, y A nuevamente a su siervo Juan. Entonces nos queda un quiasmo, una escritura concéntrica. Los expertos en esto, y de pronto alguien que haya estudiado este tema sabrá de lo que estoy hablando. ¿Y esto por qué está así? Resulta de que cuando miramos la estructura de esa forma,
el centro sería lo más importante. Esto también lo que se llama una escritura en espiral. A vuelve a A, B vuelve a B y queda un centro. Claro, A, si tengo A arriba y A abajo, hago un círculo, ¿no? Y luego si tengo B y tengo que ir a B, pues cojo a B y hago otro círculo con B y ya me va quedando una espiral hasta llegar al centro. Resulta que lo que está en el centro de este versículo sería algo, no quiere decir que lo demás no, pero todo lo que se está diciendo gira en torno a ese centro. Ese centro sería entonces el, el tema o como el ojo, como decimos, el ojo del huracán, la cosa más importante para revisar. ¿Y qué es lo que hay en el centro? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Eso es. Oiga, esto ha pasado hace 2000 años y dice las cosas que han de suceder pronto. Ahí hay varias cosas que revisar. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a analizar la estructura y vamos a ir comentando un poco sobre lo que deberíamos tener en cuenta. Eh, si hoy no alcanzamos, que no vamos a alcanzar, pues tenemos, siendo la voluntad del Señor, si Él nos presta, si nos da, si no ha venido, pues nos da otro miércoles y seguimos acá. A Dios gracias que Jairito me abrió este espacio y siempre me invita para que esté aquí con él. Así que vamos a ir estudiando este libro. Ojalá podamos perseverar mucho en él. Entonces vamos a mirar A con A. Y sería la primera parte con la última. Recuerde, la primera dice la revelación de Jesucristo y la última dice a su siervo Juan. Entonces se habla, el A con A diría, primero el origen, de dónde viene la revelación y a quién está dirigida. Entonces dice que la revelación de Jesucristo está dirigida a su siervo Juan, que luego él la transmitirá a la iglesia, pero la revelación se le ha dado es a Juan. Entonces la revelación de Jesucristo a su siervo Juan. Ese sería el A con A. Vamos a comentar un poquito esa primera parte. Y eso entonces nos llevaría a pensar que si la revelación de Jesucristo, el origen es Jesucristo. Y dice que se la ha enviado a su siervo Juan y a sus consiervos también, ¿sí? Para manifestar a sus siervos. Y luego dice a Juan, o sea, que Juan la recibe para entregarla a los siervos. Los siervos serían en este caso, así se va a llamar en Apocalipsis a la iglesia. La iglesia, los que sirven, los que adoramos a Cristo, los que hemos sido bautizados en su nombre, los que hemos reconocido su evangelio, su mensaje. Entonces, él, y en este caso, siervo significaría entonces los que son la iglesia de Jesucristo. Luego lo vamos a ver con más fuerza a medida que vamos avanzando en este libro precioso. Así que lo que nos está mostrando A con A, la primera parte del versículo y la última, la revelación de Jesucristo a su siervo Juan, es que Jesucristo es mostrado como el revelador y también como el revelado. Otra vez, Jesucristo es mostrado como quien revela, pero también como quien es revelado. En otras palabras, Jesucristo es el sujeto de la revelación, pero también el objeto de ella. Es quien va a decir qué es lo que se revela, pero también aparece como aquel a quien se revela. Y eso va muy en línea con lo que dice el libro de Apocalipsis y sobre todo la autodenominación de Cristo mismo en Apocalipsis, porque él dice, yo soy el alfa y la omega,
el principio y el fin. Con esto entonces se quiere decir, recuerden que con alfa y omega se quiere indicar todas las letras del alfabeto griego. La primera letra del alfabeto griego es el alfa y la última es la omega. En nuestro español es la A y la Z. Y con eso ha dicho que todo lo que se pueda escribir con la historia, eso es lo que nos quiere enseñar ese alfa y omega, que todo lo que se quiera decir en la historia se escriba o se diga, Él es el que está en el centro de todo eso. Porque todo es para Él, por Él, porque todo es por Él y para Él, dice el apóstol Pablo también, escribiendo a los colosenses. Pero es el principio y el fin. Él es el inicio de todo, pero con fin, el término telos, entonces nos indica que Él es la meta de todo. Ahora, si Jesucristo es el principio y es el fin de la historia, el que la inicia, pero también el que le da una meta final, el que la lleva a lo máximo, el que la lleva a la plenitud. Y si también Jesucristo es el, la primera letra y también la última, y todo lo que se diga, para bien o para mal, habrá que darle cuenta a Él, entonces Jesucristo es el centro más importante al que nosotros deberíamos de ponerle cuidado. Tener relación con Él sería tener relación con el ser más importante de la historia. Recuerde que este Jesucristo es Dios manifestado en carne. Ahora, ¿por qué a Juan? La revelación de Jesucristo a su siervo Juan. Pensemos un poco en el propósito. ¿Por qué no la reveló a cada uno? Lo hubiera podido hacer, como se lo mostró a Juan, a cada ser humano hubiera podido revelarlo, pero no ha sido así. Juan aparece aquí en Apocalipsis como el destinatario, el testigo, podríamos decir. Es decir, se está enviando esta revelación a alguien para que sea testigo. Se le está mostrando a alguien en especial que no es cualquiera. Recordemos que Juan es el apóstol, el jovencito aquel que se recostaba en el pecho de Jesús porque todavía era un adolescente. Se cree que cuando comenzó su apostolado, cuando tuvo el llamado apostólico de parte de Jesús, él solo tenía entre 15 y 17 años. Es decir, que era un chico. Por eso, aquí terminando el siglo segundo, todavía podemos ver a Juan. Es decir, que Juan, si es real de que tenía entre 15 y 17 años y han pasado aproximadamente 60, Juan tiene una edad de unos 80 años aproximadamente. Tal vez un poco más tiene Juan, pero por ahí unos 80, 85 años es la edad que tiene Juan cuando recibe esta revelación. Es una persona muy adulta y ha vivido mucho. Para el tiempo, la edad promedio en el tiempo de los discípulos o en el tiempo de Palestina, en el tiempo de Jesús, era entre, creo que 55, 60 años máximo. Y Juan tiene 85, es decir, que es hartamente anciano. Aún hoy, una persona de 80, 85 ya se ve muy anciano. Así que aquí hay algo muy interesante para revisar, y ya lo hemos dicho en su primera parte, y es que se le envía esa revelación a él para que aparezca como testigo. Y él aparece como apóstol, profeta, escogido. Es un apóstol, ¿sí? Recuerden que Pedro en algún momento le preguntó a Jesús, cuando le dijo apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, que es algo que está en el Evangelio de Juan, le preguntó
cuando ya le encargó el ministerio de cuidar los corderos y las ovejas de Cristo, le preguntó Pedro a Jesús cuando vio a Juan, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, ¿qué a ti? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Se considera muchas veces que esa frase, si yo quiero que que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Te está ya señalando precisamente que fue el que recibió la revelación, que pudo ver todo el proceso de lo que sería para la iglesia en ese momento la situación que ellos estaban viviendo. Es decir, que Juan es escogido para ser testigo profético de haber recibido la revelación. Por tanto, la revelación tiene un movimiento dirigido desde Cristo hacia su siervo Juan, ¿cierto? Hacia su siervo Juan. No es una revelación general o difusa, no, sino que es una revelación específica, mediada y muy personalmente. Es decir, que esta revelación pone de manifiesto, y este primer versículo ya está diciendo que Apocalipsis no es una invención de Juan, porque tiene un origen, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y tiene un destinatario que es Juan. Juan no es el inventor. Para el tiempo de Juan se estaban escribiendo algunos Apocalipsis, y después de Juan se considera que se escribieron algunos pocos más, ya muy pocos, porque realmente Juan recoge y casi que sella el asunto de la revelación. Eso es lo que ocurre. Pero esta primera frase, con la última del versículo, nos deja claro que Juan no es el inventor del libro, que él solo recibe la revelación y por orden divina lo escribe. Eso es lo que hace realmente Juan, escribirlo, ¿sí? No es un descubrimiento de él, no es que Juan dijo, yo descubrí esto, yo me di cuenta de esto. No, por eso es que hay que prestarle mucha atención a este último libro de la Biblia, que es muy fascinante y que podríamos decir recoge toda la Biblia entera en el mismo. Eso es Juan. ¿Qué es Juan? Un receptor escogido para recibir la revelación que Dios en su gracia ha querido desde su propia voluntad mostrar. Ahí aparece ese verbo especial, mostrar o manifestar, pero también se puede traducir como buscar. Así que ahí ya vimos la primera letra la primera frase con la última frase del texto, la revelación de Jesucristo a su siervo Juan. Ahora vamos con la siguiente, que sería la segunda frase con la penúltima, o B con B, como se señalaría en un quiasmo. Entonces, B con B evidencia los medios de la revelación. ¿Quiénes son los medios de la revelación? Ya sabemos que la revelación tiene un origen y tiene un destinatario, su siervo Juan. Luego hablamos más de esto, apenas estoy como exponiendo y develando un poco la estructura para que la entendamos. Luego entramos más de lleno en este tema que es, la verdad, hermanos, es fascinante y es hermoso el Apocalipsis. Vean, B con B, que serían las frases que Dios le dio, y también dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel, conecta dos medios. Primero, nos encontramos que Jesús el Cristo
el hombre concreto, de carne y hueso, es el medio como Dios se ha dado a conocer. Eso es lo primero que nos damos cuenta allí. Lo que Jesucristo no revele de Dios, nadie lo puede revelar. La revelación es de Jesucristo, pero dice que Dios le dio. Entonces, por eso Jesucristo mismo aparece como medio de revelación. Él ha recibido la revelación de parte de Dios. Así que si fuéramos a un origen más profundo de la revelación inicia desde Dios mismo. Por eso, nadie puede revelar a Dios sino solo Jesucristo. Luego ampliaré también toda esta frase. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ver y conocer. Dos temas muy importantes en el prólogo de Juan. Apocalipsis está conectado con Juan todo el tiempo. Ahora, ¿quién puede revelar a Dios? Porque dice que a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, cualquiera con una visión trinitaria de Dios miraría allí dos personas. Pero realmente debemos profundizar un poco en esto. ¿Quién puede revelar a Dios? ¿Hay otro ser aparte de Dios que pueda revelar a Dios? Todo esto tiene que ver con la doctrina de la unicidad. A Dios nadie le vio jamás, pero hay alguien que le ha dado a conocer. ¿Quién es? Es Jesucristo. Ahora escuchen esta frase. Solo Dios puede revelar a Dios. Otra vez. Solo Dios puede revelar a Dios. Así que si la revelación, si Jesucristo es medio también para entregar la revelación de Dios, entonces Jesucristo aparece tanto en el Evangelio de Juan como en Apocalipsis como la máxima revelación de Dios, dado que es Dios mismo en forma corporal y humana que se está dando a conocer. ¿Quién puede revelar a Dios? Solo Dios lo puede revelar. ¿Quién puede contener a Dios? Solo Dios puede contener a Dios. ¿Hay algo que pueda contener a Dios? No, solo Dios puede contener a Dios. Sí que nos vamos a encontrar con esta gran realidad, que a quien tenemos en las calles de Nazaret en el año 30 es a Dios hecho hombre. Un hombre, sí, 100% hombre, pero también 100% Dios. El que tenemos allí es a Dios hecho hombre, quien está encargado en calidad de hombre de revelar a Dios. Por eso Juan 1:14, volviendo al prólogo de Juan, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor Jesús. Así que Jesucristo, Dios hecho hombre, es canal de revelación. Dios al hacerse hombre
Se hace criatura y como criatura revela realmente quién es Dios. No Dios en su ser, no es que revele a Dios en su ser, sino a Dios en su propósito. Porque Dios es lo incontenible, los cielos de los cielos no te pueden contener. Aunque Pablo dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Miren eso tan especial que dice Pablo. Pablo dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Dios hecho hombre es el contenedor de Dios, si lo podemos decir. En él habita corporalmente toda la plenitud. Y ojo que no dice habitó, para los que de pronto consideran que el cuerpo era simplemente como, y cuando yo digo contenedor, es bueno entender que no es que dentro de Jesús esté Dios. No, es que Jesús es Dios. Es en su totalidad Dios, pero también es hombre. Hermano, ¿y cómo se explica eso? Eso no hay manera de explicarlo. Ese es el misterio divino y por eso es que Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Explíquelo. No se puede explicar. Solo se puede creer, que es también lo que los que ven desde la Trinidad a Dios tratan de decir lo mismo, que son tres y que no, que es un misterio, pero realmente el misterio que la Biblia muestra no es que Dios sea tres, sino que Dios sea uno y que este uno se haya manifestado. Misterioso es que este Dios del Antiguo Testamento que habló con Moisés, que habló con Abraham, que dirigió al pueblo, sea ahora el que está entre ellos. Misterioso es eso. ¿Cómo se pudo lograr esto? En el Evangelio de Juan se le dice a Jesús, tú siendo un hombre, te haces Dios, porque ellos no miraban lógica en el asunto. ¿Cómo una persona de carne y hueso ahora va a decir que es Dios? Sin embargo, esa es la gran realidad. Y en esta base, en esta manifestación en carne, es que se puede hablar de la revelación de Dios. Es decir, que el libro te va a centrar sobre todo en Jesucristo, el libro de Apocalipsis. Por eso desde ahí deberíamos de quitar la mirada de las bestias, deberíamos de quitar la mirada del dragón, porque a veces estamos más interesados en las siete, en la bestia con las 10 cabezas y el cuerno y todo lo demás, que en mirar el centro real de esta historia, que es Jesucristo. Ahora, siguiendo con B que Dios le dio y por medio de su ángel a Juan, entonces, y la declaró enviándola por medio de su ángel a Juan, entonces allí vamos a ver que hay ángeles en medio de la revelación. Ellos son medio, canal de revelación, pero ojo que esto es muy interesante. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque los ángeles no aparecen como origen de la revelación, sino que aparecen como canales por medio de los cuales ha llegado la revelación. Es decir, que los ángeles son agentes de comunicación. Hay un término que se usa eh, sobre los ángeles y es semanen. Y ese término semanen significa comunicar mediante símbolos. Semanen viene de semeión y semeión es señal, símbolo. Esto de lo que habla también mucho el Evangelio de Juan, este principio de
semallón de señales hizo el Señor en Caná de Galilea. El semallón son las señales, son los símbolos, y lo que se le entregó a los ángeles fue una simbología para entregarla y comunicar la revelación al apóstol Juan. Eso quiere decir entonces que los ángeles, como ya lo hemos dicho, son agentes de comunicación, son canales de la revelación. El Señor ha puesto a los ángeles como sujetos de la comunicación de esa revelación, pero los ángeles no son en sí mismos la revelación de Dios, sino mensajeros de esa revelación. Nota lo importante de entender esto apenas en el versículo 1 para cuando vayamos a ver toda la actuación de los ángeles, porque es que en Apocalipsis se narra que cuando ya al final del libro, que el ángel mostró todo, dice que Juan se postró ante el ángel. Y el ángel se aterró que hubiera hecho y casi que lo levanta de una y le dice, no, no hagas eso, no hagas eso, porque yo soy consiervo tuyo. O sea que los ángeles aparecen como personas que también sirven a Dios. Somos de un mismo equipo, le dice prácticamente el ángel, pero yo no soy. Y él le dice, adora a Dios, no a mí, porque yo soy también un canal, solo he sido un mensajero, solo me han enviado para que le entregue esta revelación a ti. Así que los ángeles no son en sí mismos la revelación de Dios, sino que son los mensajeros de esa revelación. Eso es muy importante entenderlo. De hecho, para toda la vida cristiana, para toda la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a dejarnos, a no permitir mejor que agentes espirituales puedan afectar nuestra revelación. Gloria al Señor Jesús. Por ahora digamos entonces que la revelación pasa por una triple mediación. Primero, de Dios a Jesús, que es el Cristo, de Jesús el Cristo al ángel y del ángel a Juan. Incluso hasta llegar a nosotros tendríamos que hablar de una triple mediación. Dios a Jesús, Jesús el primero, Jesús al ángel, el ángel el segundo, el ángel a Juan, Juan el tercero, ¿cierto? Y Juan a nosotros. Entonces, y nosotros incluso al mundo, comenzamos a hablarle de esto. Entonces podríamos hablar de unos mediadores, porque hoy los predicadores aparecemos como agentes también de la predicación. Todo cristiano se convierte de alguna manera en un enviado, en un apóstolos enviados a hablar de esta revelación. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Qué piensan? Espero que no se me vayan a enredar con el tema, porque el tema es muy interesante, pero hay que estar muy atentos para ir entendiéndolo. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa triple mediación que tenemos allí, Jesús, el ángel y Juan, se nos muestra o se nos da una verdad implícita. ¿Eso qué quiere decir? Implícito es que al mostrar que hay tres agentes medios de la revelación, Jesús el Cristo, el ángel y Juan, se nos muestra que la revelación es un regalo de Dios. ¿Escucharon? Que la revelación desciende de Dios a Jesús, de Jesús a Juan, perdón, de Jesús al ángel, del ángel a Juan, desciende, va llegando, va bajando y baja como un don de Dios. El texto dice
que Dios le dio para decir con ello que ha sido regalada, dio, regalo, doken, edoken, dorea, don, regalo, especial. Por tanto, la revelación no es un logro humano. Alguien puede saber mucho de la Biblia, alguien puede conocer muchos misterios de la palabra y de este libro de Apocalipsis, pero nadie puede darse ninguna gloria. Así lo explicara muy bien, así lo interpretara a la perfección. La revelación no es un logro humano, tampoco es un logro angelical, sino que la revelación que tenemos, este libro especial y con él toda la Biblia, es una gracia divina porque es Dios el que ha querido mostrar. De hecho, hermanos, cuando uno estudia, tengo un curso que llama Introducción a la Biblia y que lo doy desde el Instituto Mensajero Fiel. En alguna ocasión les ofreceré algún curso, pero es bueno que entendamos que cuando entramos a la introducción de la Biblia nos encontramos con algo. Hay Biblia porque hay revelación. No hay alguien que haya dicho, yo descubrí a Dios, yo me di cuenta que había Dios. No, si sabemos que hay Dios en el planeta y en el mismo universo, no es porque el hombre lo haya descubierto, porque hay personas que han preguntado, sobre todo los ateos, ¿creó Dios al hombre o el hombre creó a Dios? Esa pregunta la hacen los ateos. ¿Creó Dios al hombre o el hombre creó a Dios? Es decir, hizo una imaginación y dijo hay Dios. No, no es nada de eso. Dios se ha dado a conocer. Es verdad que Dios proyectó un hombre para que hiciera un arca. Y eso es histórico. Eso no es cuento, eso no es un mito, eso es real. Dios proyectó un hombre con una mujer estéril para que se creara una nación. Dios proyectó un hombre para que liberara un pueblo y a ese pueblo le mostró toda su gloria a través de la historia. Y en cada lugar donde apareció y habló y dijo e hizo, se reveló Dios. Así que la Biblia no es otra cosa que el mensaje de la revelación de Dios. Por eso Dios ha querido revelarse a nosotros, a los seres humanos, incluso inmerecedores de esta revelación. Hay gente que toma la Biblia como cualquier libro, incluso hoy los mismos cristianos ni leen ya la Biblia, la desprecian porque al no leerla, la desprecian. Usted pasa todo el día sin leer la palabra. Los que no leen Apocalipsis porque les da miedo. Imagínese un cristiano teniendo miedo para leer Apocalipsis. ¿Qué le pasa si es la revelación de Dios? Y es un don, y es un regalo, y ha nacido en la propia voluntad de Dios querer mostrar este libro para que lo entendamos, para que comprendamos lo que el Señor tiene para con nosotros. Esto concuerda muy bien con lo que dice el apóstol Pablo. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren también pervertir el evangelio de Cristo. Estoy hablando de Gálatas 1:7 al 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, escuche, está hablando de los mediadores, los secundarios de la revelación, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Escucharon, hermanos y amigos? ¿Escucharon? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo
os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La revelación es algo dado por Dios y tiene unos agentes específicos. Tiene unos agentes específicos. La máxima revelación de Dios es Jesucristo mismo, ¿sí? Pero hablando del Apocalipsis, se le ha entregado a un ángel para que un ángel se lo entregue a Juan, y de esta manera quede claro que la revelación es un don de Dios y que como don de Dios no se puede cambiar, ¿sí? Es decir, hay un gran peso de responsabilidad. Y hoy no sé si hay algún pastor por allí, algún predicador de la palabra, una predicadora de la palabra de Dios, que tengamos en cuenta algo, que esta revelación, y tomando aquí otra vez toda la Biblia entera, tiene un gran peso de responsabilidad en todos los medios de la revelación, ya sea Cristo, ya sean los ángeles, ya sea Juan, o escuche, ya sean los intérpretes del libro que deseen predicarlo o enseñarlo a la iglesia, deben conservar la revelación tal y como ha sido entregada. No deben cambiarla, no deben suprimirla. Hoy incluso aparecen Biblias suprimidas, con textos suprimidos, para acomodar la palabra a sus intereses, a sus deseos. Eso pasa hoy. Que en una traducción bíblica no se haya traducido al pie de la letra por algunos asuntos ajenos a lo que uno pueda conocer es diferente, pero que alguien intencionalmente vaya a la Biblia para sacarle un pedazo, para tergiversarla, eso es un problema muy serio, y sería ya que si cambiamos algo, se desconfigura y ya no es lo mismo. Miren lo que dice Apocalipsis, hermano Jairo, por favor coloque el texto, 22, 18 al 19. Apocalipsis 22, 18 al 19. Todavía estamos en B con B, hablando de los agentes de la revelación. Mire, hermanos, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Está hablando específicamente de Apocalipsis, pero como esas palabras están al final de la Biblia, cobijan toda la Biblia. Hermano, no esté diciendo de la Biblia lo que a usted le parece. No, dígale al Señor que le dé revelación y también tenga normas de interpretación. Porque hay gente que cree que puede coger la Biblia y lo que le parece que dice ahí lo va diciendo. Cuidado, mire esta sentencia tan fuerte. Los que hemos recibido el libro, los que hemos recibido la revelación ya en pasta, aquí escrita, aquí ya para enseñarla. Si usted es un predicador, una predicadora, así sea de escuela dominical, así sea de evangelismo, así sea el pastor, así sea de grandes masas, de donde sea, da lo mismo. Somos agentes, medios de esa revelación, y por lo tanto, si la enseñamos, debemos tomarla con seriedad. Pablo ha dicho, si alguien tergiversa este mensaje como ya lo habían hecho, y por eso se escribe Gálatas, gente hablando lo que no tenía que hablar, entonces que sea maldito, dice Juan, que caiga toda la maldición sobre él. Pero eso muy a la línea de Pablo también dice Juan. Juan dice, yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ojo,
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Está escuchando? Y está hablando con cristianos, porque dice, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Cómo entiende usted eso? Dios lo borrará del libro, ¿verdad? Moisés le había dicho, bórrame de tu libro. Y él dijo, yo borro al que yo quiera borrar, Moisés. Usted no manda aquí. Más bien, haga lo que le digo. Pero aquí dice que quitará su parte del libro de la vida. O sea que hay un peligro, iglesia. Hermano Jairo, hermano Edgardo y todos los demás, cuando predicamos, cuidado con lo que decimos. Cuidado los predicadores que solo quieren contar chistes. Está bien, si uno quiere en algún mensaje contar algo, yo no le veo ningún problema. Yo lo hago muchas veces. Pero cuidado, cuidado con los psicólogos que de pronto quieran coger la psicología, que es muy importante y que tiene su lugar en el mundo y en la ciencia, pero cuidado con psicologizar la palabra, toda la palabra. Que uno pueda, a partir de la psicología, encontrar y analizar los textos es muy diferente, pero en ningún momento se puede cambiar el mensaje. No hay ciencia, por perfecta que sea, ¿sí? O exacta, como han dicho los científicos, las ciencias exactas, que algunos también han dicho nada de eso, no hay nada exacto en la misma ciencia. Nada puede suplantar la palabra. La modernidad la sacó de un lado, no querían la Biblia. 400 años aproximadamente dijeron no Biblia, no Biblia, no Biblia, no Biblia. Nosotros queremos investigar todo. Y bueno, el Señor les dijo, bueno, pues investiguen todo, dejemos el libro acá y háganle a ver qué pasa. No pasó nada, porque esta palabra permanece. Pero es importante que los que la predicamos, hoy es un mensaje hacia el predicador, hoy es un mensaje porque aquí entre todos estos miles de personas que escuchan hay mucho predicador, hay mucho evangelista. Cuidado con estar hablando por ahí lo que a usted le parece y aplicando la Biblia mal aplicada para condenar a la gente, tirándole la sal a la gente a los ojos y tirándole la luz a los ojos. Cuidado, que somos sal y luz, pero no de esa manera. Escuche otra vez la sentencia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, no le añada. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, en el libro de Apocalipsis. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es decir, que está hablando con personas cristianas. Y de la santa ciudad, por apóstol que sea, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué tal? Se nos acabó el tiempo, pero no el libro. Apenas vamos. Nos queda el centro, hermano Jairo, nos queda el centro para que hablemos de él en el próximo mensaje y lo expliquemos. Porque el centro, cuando hablo del centro, hablo del primer versículo, para los que llegaron a tiempo, el primer versículo de Apocalipsis. Lo volvemos a poner, hermano Jairo, para que lo revisemos y miremos el centro y así vamos cerrando hoy este mensaje. Hemos dicho que este versículo tiene un centro y tiene también unas orillas. La primera orilla es la revelación de Jesucristo que se corresponde con la última, que la última es a su siervo Juan. Esas dos frases son la orilla, el primer círculo. El segundo círculo es que Dios le dio, que se corresponde y la declaró enviándola por medio de su ángel. Ese es el segundo círculo. Y el tercer círculo es para manifestar a sus siervos las cosas
que deben suceder pronto. Ese es el centro. Todo gira en torno a esto. Ese para habla del propósito. Pero como se me acabó el tiempo, entonces, siendo la voluntad del Señor, oren por mí y oren también por ustedes para que el Señor nos ayude y dentro de 8 días podamos seguir aquí hablando de este centro para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo debemos entender este centro a la luz de la revelación del ángel de Juan, de Jesucristo? Nos vemos dentro de 8 días. Espero que el Señor los ayude para que sigamos entendiendo la palabra. Recuerde, el origen de la revelación es Jesucristo. Los ángeles, Juan, solamente somos, y los predicadores, canales de esta revelación. Pero la revelación misma debe ser entregada tal y como el Señor nos la ha entregado, interpretándola con fidelidad y enseñando y edificando en ella sin añadirle ni quitarle.